Bueno, buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con esta clase al módulo 3, con la clase correspondiente a la unidad número 4 del programa. Voy a presentarles un PowerPoint que por supuesto va a quedar puesto en el aula también para que ustedes lo puedan trabajar. Eh, este PowerPoint empieza con, esto es en rigor lo que dice nuestro programa de la materia, es decir, hagamos un pequeño repaso para ponernos en lugar de cómo vamos con el cursado de la materia, ¿sí? Nosotros estamos por empezar el módulo 3, el módulo 1 que se identifica con la unidad número 1, en ese módulo trabajaron esencialmente esta idea de por qué es una teoría y por qué es el Estado el objeto casi monopólico o el objeto principal de esta materia de la Facultad de Derecho. En las unidades 2 y 3, correspondientes al módulo número 2, trabajamos los elementos descriptivos del Estado. Allí, como ya habrán visto, trabajaron la construcción de lo que es el territorio pensado en términos de teoría política, el territorio, la población, el poder, básicamente, y con una unidad particular, más sofisticada, esta discusión en orden a la legitimidad de ese poder. Bueno, allí en esas dos unidades hemos sintetizado como una primera mirada descriptiva del Estado y con la clase de hoy empezamos este módulo número 3, que se va a llevar otras 3 unidades más además de esta, donde, o 4, nosotros vamos a trabajar esencialmente la historia de la filosofía política y del derecho. Y en lo que es algo muy distintivo de nuestra cátedra en particular, nosotros hemos pensado en iniciar este módulo con una reflexión muy latinoamericana, una reconstrucción de esta teoría de la colonialidad del poder que nosotros la pusimos en el inicio del módulo 3. Esto supone generar una construcción que tiene que ver con una mirada, insisto, totalmente latinoamericana de cómo se construyó el poder y cuál es el lugar que tiene Latinoamérica en esa construcción muy moderna que va a terminar desembocando en la idea de Estado. Vamos luego, van a ver que en la unidad que sigue, en la unidad número 5, nosotros vamos a empezar una reconstrucción de todo este orden político, retrotrayendo la historia al siglo V antes de Cristo. Pero nos parecía, y este es un poco el objetivo de esta clase, que una muy buena introducción del análisis teórico de este módulo de historia de la filosofía política lo significaba o traíamos a este debate una construcción muy latinoamericana del poder. Entonces, allí tienen en esta pantalla lo que dice nuestro programa, esto es cuáles son los contenidos que tiene esta unidad y básicamente la propuesta de 2 textos de lectura. Ambos están en un único libro editado por Claxo, que se llama La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, y de ese libro extrajimos para la lectura de ustedes, como propuestas de esta unidad, 2 textos, uno de Aníbal Quijano y otro de Enrique Dussel. Vamos a trabajar en esta clase esencialmente el texto de Quijano, vamos a dar algunas pautas de lectura luego al final de esta pantalla vamos a trabajar algo de algunos términos que va a emplear Dussel y seguramente mis compañeros de cátedra en cada una de las aulas van a ampliar esta clase que tiene toda la idea de ser una clase introductoria. Para esa introducción, un ejercicio inicial a partir de la convicción de que muchas veces las imágenes son más valiosas que un montón de explicaciones teóricas o de explicaciones técnicas. Esto es un mapamundi político de los que usamos en cualquier estudio, en cualquier escuela primaria de América de Occidente, si empezamos a usar algunos términos que utiliza Quijano para diferenciar un poco esta construcción de la colonialidad del poder.
Este es un mapa, insisto, típico, creo que no les debería generar ningún tipo de dificultad encontrar, sobre todo en esta idea de buscar una dimensión que tiene un esquema plano, digamos, a lo que es, por supuesto, un mundo que tiene otro diseño, ¿no? Pero bueno, la cartografía hace esto, pone en un diseño de hoja, en un diseño plano, este mapa. Y este es el modo en que se presenta un mapa tradicional donde nosotros tenemos allí, aquí abajo, un lugar, bueno, ahí nos muestran, siempre tercer mundo, allí abajito, abajo del mapa, ¿no? Como caídos del mapa, ahí estamos nosotros. Traigo una frase muy hermosa de un uruguayo que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Eduardo Galeano. Galeano dice: hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra el mundo tal cual es, sino tal como sus dueños mandan que sea. En el planiferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas partes, el Ecuador no está en el centro, el norte ocupa 2/3 y el sur 1. Vuelvo al mapa. Vuelvo a Galeano. América Latina abarca en el mapa mundi menos espacios que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es 2 veces más grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. Y ahí concluye Galeano diciendo: el mapa que nos achica simboliza todo lo demás: geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad al llamado tercer mundo, habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos. A mí me pareció muy interesante la frase, muy interesante jugar con la primera, casi ya incorporada a nuestra tradición occidental, construcción de nuestro mapa mundi y ponerles esta otra imagen, contándoles que esta es una imagen de un grupo de trabajo de República Dominicana que hace cartografía y que es esta imagen está en la portada del libro del que les mencionaba, de donde nosotros extrajimos los dos textos que les proponemos de lectura. Bueno, si ustedes recurrieran al libro en versión papel de ese texto, de estos textos, bueno, ese libro empieza con esta imagen que está incorporada al libro. Entonces, es desde la mirada de América Latina cómo es efectivamente el mapa mundi, y allí pueden notar las enormes diferencias que hay entre esta cartografía y la cartografía como tradicional, y cómo hay efectivamente un achicamiento de América Latina respecto a la mirada completa, panorámica del mundo, y que esto obviamente a partir de la idea de colonialidad del poder y a partir de estas construcciones que estamos intentando incorporar en esta unidad, bueno, nos debería llevar a empezar a reflexionar porque, insisto, si algo caracteriza la teoría de la colonialidad del poder, es precisamente eso, ¿no? Es decir, es una teoría que viene del sur global, es una teoría muy nuestra, muy latinoamericana, y que nosotros la pretendemos como incorporar al contenido de la materia, saliendo del tradicional relato de la historia política que empieza con Grecia, y que van a ver cómo Dussel en el texto empieza como a desmitificar esa reconstrucción, diciendo que el eurocentrismo habría arrebatado el mundo helénico, el mundo griego, trayéndolo como si Europa fuera una continuidad de ese mundo. Entonces, todo esto está en debate, y está en debate, insisto, a partir de esta teoría, una teoría que va a nacer a finales de la década de 1980 y que va a construir lo que se denomina un neologismo. ¿Qué es un neologismo? Bueno, a ver, es un nuevo término
un nuevo término para las ciencias sociales, es una nueva teoría. Y esta teoría es una teoría latinoamericana, cuyo autor principal, Aníbal Quijano, es un peruano que, sobre todo a partir de la década del 1980, va a terminar de enfatizar esta construcción de colonialidad y descolonialidad del poder, y que la va a terminar de pulir a partir del 1992, en que empieza a concentrar la totalidad de sus estudios en esta teoría que, insisto, al decir de Rita Segato, a quien también pongo allí en pantalla, constituye una de las 4 teorías del sur global con impacto mundial, ¿no? Entonces, lo primero por saber es que esta teoría, muy latinoamericana, va a empezar a finales de la década del 1980. Yo les propongo, por eso pongo ahí, digamos, está puesto el video como recordatorio. Yo les voy a proponer, junto con el video de esta clase, más el PowerPoint, un video que está en YouTube, que pertenece a Claxo, que responde a la conferencia inaugural de un congreso que se da en el 2015 en Ecuador, en Quito, Ecuador, donde, de boca del propio Quijano, en aproximadamente 30 minutos, y a mi criterio con una claridad increíble, va a explicar qué es esto de la colonialidad del poder. Así que mi propuesta es que nada mejor que de la palabra del propio autor, se van a encontrar allí, insisto, con un peruano que va a reconstruir una teoría con alcance mundial, que va a introducir esto de la diferencia latinoamericana, es decir, va a intentar reconstruir la idea del poder, el nacimiento del Estado, la diferencia de origen del Estado en América Latina o en América respecto de Europa, y va a marcar fuertemente, con fuerte énfasis, el desencuentro con este eurocentrismo que, como ya lo iremos analizando, evidentemente ha impregnado toda nuestra construcción de la subjetividad y ha impregnado toda una teoría del conocimiento del cual somos herederos, no podemos salir. Hay una cuestión, no sé si ni siquiera es conveniente salir. A mí me parece que la línea es poder tener una mirada crítica sobre esa construcción. Entonces, Rita Segato, otra antropóloga eh, muy recomendable, Rita Segato va a plantear que la teoría de la colonialidad del poder supone una de las 4 teorías del sur global que, insisto, tienen impacto mundial, junto con lo que en su momento fue la teología de la liberación, la teoría de la marginalidad y la dependencia, que básicamente tuvo en la CEPAL como el lugar, el recinto de discusión muy fuerte de esa teoría, y esta pedagogía del oprimido de Freire, que es como muy interesante también, una reconstrucción de las ciencias sociales como muy latinoamericanas. En ese orden y con ese impacto mundial, la teoría de la colonialidad del poder de Quijano va a tener, yo lo que les quiero enfatizar es que se van a encontrar con una teoría completa. Hay una reconstrucción completa del poder, hay una reconstrucción que va a mirar no solo el origen, el fundamento, el desenvolvimiento histórico del poder desde América Latina. Entonces, esta es como la enorme ventaja y la cosa como fascinante que tiene estudiar Quijano, leer Quijano. Yo insisto y creo que es un excelente aporte de nuestra cátedra ponerles a disposición estos textos, textos que sin duda serán polémicos, que en algunas cosas uno puede o no estar de acuerdo con algunas de sus construcciones, pero esta mirada desde Latinoamérica del poder me pareció como muy interesante de rescatar. Entonces, ¿qué va a decir Quijano? Entonces, sobre 3 pilares, ustedes van a encontrar en el texto esencialmente una referencia a 3 términos que me parece que hay que revalorizar o criticar o refundar, que han generado esta tragedia de equivocaciones o esta idea también muy de Quijano de un espejo que distorsiona lo que refleja, así nos describe a los latinoamericanos, a partir del juego de estos 3 conceptos, ¿no? Modernidad,
raza, eurocentrismo. Entonces, ¿qué empieza diciendo Quijano acerca de la modernidad? Bueno, modernidad, dice Quijano, este es un término que está asociado a la idea de lo racional, a lo laico, a lo secular, a la idea de novedad. Nosotros vamos a enseñar en las unidades que siguen que la modernidad es la única edad histórica que se autorreconoce a sí mismo. Digamos, es difícil que ustedes piensen a alguien del medioevo que se autoperciba un hombre medieval, eso no pasó, un antiguo tampoco se percibía como un antiguo, y sí un moderno se percibió como el producto de algo que era racional, que venía a el fin, al eterno progreso de una humanidad que va a tener en esa Europa burguesa la reconstrucción y la autopercepción de que había llegado como a su techo, como a su límite, a su mejor límite, a su máxima construcción, construcción que se va a dar en ese mundo burgués del Estado-nación propio de esta reconstrucción eurocéntrica del poder. Entonces, la modernidad es un concepto asociado a lo racional, a lo laico, a lo novedoso, y tiene en sí mismo la concentración de tres elementos centrales. Por un lado, y esto es muy de Quijano, y esto estaría bueno que de inicio lo puedan como entender. Quijano va a sostener que no se puede hablar de modernidad sin colonialismo, sin colonialidad. Por eso es la idea de que hay una colonialidad del poder. A ver, la modernidad no se puede explicar sin América. De hecho, la modernidad es primero americana, dice Quijano, y luego europea, y no se va a explicar sino a través del binarismo, del dualismo, y estoy empezando a usar términos que ustedes se van a encontrar en la lectura del texto, en el dualismo propio de un invento racial, así lo denomina Quijano. El invento racial es de poner a todos los colonizados en la condición de indios. Ustedes ya saben esta vieja historia de la confusión de Colón que llega a nuestros territorios creyendo que en realidad había encontrado una ruta alternativa a las Indias, y nosotros a partir de ahí adoptamos como esta mirada de que somos indios. Entonces, eh, este binarismo de la colonialidad y este invento de discriminar y categorizar la población a partir de la idea de raza, y el invento de poner, insisto, por eso habla de dualismos, poner a todas las comunidades que constituían los pueblos originarios en condición de indios y a la condición de blancos, así con comillas, a la condición de blancos a quienes habían conquistado. Conquistadores blancos, colonizados o conquistados indios. Esa, esa discriminación, invento racial, exitosísimo para la construcción de la modernidad, se va a combinar con el capitalismo entendido como el control del trabajo, de los recursos y de los productos en un mercado. Entonces, colonialidad con capitalismo van a constituir dos de los elementos centrales que van a componer la idea de modernidad. Y el tercero es esta construcción que se denomina eurocentrismo, que es, a ver, es claramente la reconstrucción de una teoría del conocimiento, una autopercepción de su propia subjetividad, el, el, la ventaja atlántica, dice Quijano, es decir, su ubicación tempo-espacial más la conquista de América, va a generar la percepción en Europa que Europa se constituye como en el centro de Occidente. A partir de ese centrismo europeo, van a desarrollar como toda una construcción de teoría del conocimiento que hace que todo el conocimiento de Occidente viene de Europa. Entonces, van a ver cómo el texto de Dussel, en un ejercicio muy interesante, muestra cómo
sobre todo a partir del siglo XVII y del siglo XVIII, Europa, la burguesía europea, la ilustración europea, va a hacer un relato, un metarrelato de la historia de la humanidad poniéndose en el centro y haciendo casi arrebatando, distorsionando toda una reconstrucción histórica donde se podría, como si esto fuera un hilo totalmente concatenado, pensar que de Grecia sigue Roma, de Roma sigue, digamos, Europa, hay así como un lapsus que es el de la Edad Media que más vale olvidarlo, entonces hay como una suerte de herencia, un legado heleno-romano del mundo europeo que, como si pueden leer Dussel con mucha claridad, Dussel va a desvirtuar ese legado, va a mostrar que solo arrebatando el mundo islámico, desconociendo todo lo que pasó en la Edad Media, donde todo el conocimiento giró hacia, digamos, el mundo islámico, solo desconociendo y en algún sentido distorsionando el relato histórico se puede sostener este eurocentrismo que, bueno, insisto, va a ser muy caro a nosotros, va a construirse nuestros estados nacionales a partir de esa construcción, entonces me parece que está bueno como estudiarlo de modo crítico. Entonces, la modernidad, pensado como lo racional, lo novedoso, tiene estos tres elementos centrales y va a generar por primera vez en la historia, dice Quijano, un patrón de poder denominado sistema mundo. Es, dice Quijano, la primera vez que en la modernidad se busca un patrón de poder mundial que va a generar esencialmente tres aspectos de ese patrón me interesa resaltar. Por un lado, la idea de la búsqueda permanente de un control social de la población a partir de pensar instituciones que van a tener una hegemonía, piensen, no sé, mercado, familia burguesa, capitalismo, Estado. El Estado va a ser una institución que le va a servir a la modernidad para esa hegemonía de control social y esto además tiene una mirada sistémica, dice Quijano, porque hay una permanente relación de interdependencia de todas esas instituciones, o sea, todas funcionan armónicamente, sistémicamente, para sostener un patrón de poder mundial que, insisto, va a nacer en Europa, va a tener como su centro, pero que no se puede explicar sin colonialidad, sin la llegada del capitalismo y sin América, porque esto es un poco toda la construcción que está detrás de Dussel y Quijano, tiene que ver con una revalorización del lugar para salir de esa tragedia de equivocaciones. Entonces, eh, la raza, como a título de repaso, ¿no? La raza es una construcción mental para codificar un dualismo, este dualismo de blancos e indios, blancos y negros. Los negros van a ser una minoría también puesta en situación de esclavitud. Digamos, toda la explicación de esos dualismos van a marcar toda la explicación, digo, precapitalistas, capitalistas, civilización y barbarie, indios, blancos, eh, los mestizos que van a llegar después, como reconstruyendo el mundo criollo que va a generar los primeros estados independientes, pero hay una construcción racial, esto es una construcción mental, un invento que codifica la población y la pone del lado de los ganadores, de los conquistadores blancos, o del lado de un mundo precapitalista bárbaro, diría un romano, bárbaro, digamos, no civilizado de estos indios, ¿no? Entonces, esta idea de raza es casi el motor que explica toda la construcción teórica de Quijano. Capitalismo pensado como un espacio de control del trabajo, de los recursos, de los productos del mercado. Entonces, ante una diferenciación, una división racial del trabajo muy exitosa, piensen que indios,
y negros estaban en situación de mita, yanagonazgo, servidumbre, ningún acceso a, digamos, los blancos con acceso a los cargos públicos de la colonia, en fin, acceso a la tierra, un mundo que se fue como construyendo desde ahí, grandes latifundios en América Latina, más la ubicación atlántica privilegiada hacen de Europa la nueva identidad geocultural. Entonces, estoy aquí en esta pantalla, tienen los tres elementos que componen, insisto, la idea de modernidad para Quijano: raza, capitalismo y eurocentrismo. Cuando hablamos de eurocentrismo, decimos que hay una patente, un invento, una patente que escamotea, y esto ahí los llevo al texto de Dussel. Dussel le va a explicar claramente en el inicio de su texto cómo los europeos escamotean, y cuando digo escamotear es roban, sacan, construyen un metarrelato a partir de un legado que ya les conté, que como si fuera un mundo sin ningún corte, va pasando de Grecia a Roma, de Roma a Europa, y esto no es así. Hay cortes, hay escamoteos de civilizaciones que están en el medio, entonces hay una tendencia a inventar una herencia, ese legado heleno-romano que la Europa burguesa va a reivindicar y va a plantear como el centro de elaboración intelectual del mundo de la modernidad, a partir de la autopercepción de que en Europa se estaba produciendo el cambio histórico. Entonces, ¿cómo se construye eso? Bueno, nosotros los vamos a estudiar en la unidad, creo que número 7, cuando trabajemos los contractualistas, trabajemos el mundo del siglo XVIII en Europa, van a ver cómo muchos de los autores que van a reconstruir por primera vez un relato del nacimiento del Estado, lo hacen a través del mito fundante del estado de naturaleza. Van a ver que muchos, digo, Rousseau, Kant, Hobbes, Locke, por citar algunos, Grocio, Pufendorf, digo, toda la reconstrucción burguesa europea del siglo XVII y del siglo XVIII va a construir la idea del Estado a partir de un primario estado de naturaleza, ya lo estudiamos, no se adelanten, que va a culminar en el momento del nacimiento del Estado. El Estado es, en este mundo, la culminación del orden político. Entonces hay una reidentificación histórica y un apoderamiento, insisto, de una herencia que va a reconstruir un relato histórico donde Europa es la nueva identidad geocultural, pero además es el nuevo centro de elaboración intelectual del mundo. Entonces, todo el conocimiento se construye desde eso y allí figura, ahí se hace tal asimilación que se empieza a pensar en Occidente. Digo, aquí el único binarismo del mundo europeo es con Oriente, ¿no? Oriente es como otro mundo, pero Occidente, en el cual nos incluyen, por supuesto, pero nos incluyen desde la colonialidad. Bueno, Occidente está a través del Centro de Elaboración Intelectual Burguesa Europea. Entonces, ¿qué es lo bueno de cuáles son como los grandes aportes que va a hacer Quijano a este análisis? Bueno, a mí me parece que eh, Quijano nos permite eh, criticar, pero sobre todo repensar el Estado-Nación y la experiencia latinoamericana. Van a ver que al final del texto, en los últimos dos o tres subtítulos, Quijano empieza a hacer un análisis histórico y social y político de cuáles son los factores básicos comunes que tiene la experiencia de consolidación del Estado hispánico. Cuando dice hispánico habla de aquellos estados independientes que se van a construir, el primero en Haití, ahí hay una revolución que digamos que va a marcar como el inicio. Ustedes si ven el video
hay una reivindicación de lo que pasó en Haití. Digo, hay una experiencia británica que va a desembocar en Estados Unidos y en una construcción de un Estado que respecto de los estados independientes que se van a construir como un producto de la colonia hispánica, entre esos por supuesto Argentina, hay respecto de ambos, en una mirada que lo hace comparativo, Quijano encuentra aspectos comunes y algunas diferencias, y esas diferencias de orígenes los agrupa a el cono sur, Argentina, Uruguay y Chile, con unos aspectos muy particulares de cuáles han sido las condiciones en las cuales fueron naciendo y reconstruyéndose institucionalmente estos estados respecto del resto de América Latina. Va mi propuesta de lectura ahí, me parece que en esa parte el texto es bastante sencillo, a mí me parece que insisto, es un buen espacio para repensar y en el mejor caso de ustedes que están como empezando la historia de la filosofía política, que ustedes antes de entrar en el debate del mundo griego, del mundo romano, del mundo de la Edad Media, del mundo de la modernidad, tengan como una aproximación desde una mirada latinoamericana de cuál ha sido, a nuestro criterio, una gran teoría como es esta teoría de la colonialidad del poder. Les dejo así de final que trabajen este empleo sustituto propuesto por Dussel al concepto de modernidad, que Dussel dice, bueno, la modernidad ya quedó impregnada de eurocentrismo, entonces necesitamos encontrar una categoría diferente. Bueno, yo voy a denominarla, dice, transmodernidad, porque ese concepto nos abarca, ese concepto nos incluye, y cuando digo nos incluye, nos incluye como americanos, nos incluye de este lado del mundo, ¿no? De este lado que por mucho tiempo hablaron del tercer mundo, del lado del mundo de abajo, ¿no? En el mapa, esta cosa como de baja de categoría que a veces nos autoimponemos. Entonces, Dussel va a traer la idea de transmodernidad, sosteniendo que lo común, tanto para el europeo como para el americano, es que este mundo transmoderno, con todas estas particularidades que van a ir ustedes como incorporando a partir de que hagamos todo el relato histórico, es el mundo de un ego individual diferenciado. Este texto, a ver, va el desafío de que luego de esta clase y por esta semana que tienen que para trabajar esta unidad, puedan encontrar dónde específicamente Dussel habla del ego individual diferenciado y les pido que lleven esa idea, la de transmodernidad y la idea de los tres elementos que componen básicamente la idea de modernidad para Quijano, digo colonialidad, capitalismo y eurocentrismo, lo vayan como llevando en el análisis que vamos a emprender como cátedra desde la clase que sigue, cuando, insisto, volvamos nuestra mirada 18 siglos, perdón, 23 siglos para atrás, cuando nos ubiquemos en el siglo V antes de Cristo y empecemos como a reconstruir un relato quizás más tradicional de la historia de la filosofía política, excelente también, pero que yo creo que está bueno tener de inicio esta mirada que, insisto, es una mirada latinoamericana, es una mirada crítica, quizás en algún sentido nos está poniendo o imponiendo revisar mucho de nuestros aprendizajes de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria. Así que bueno, esto espero que sea como, insisto, una clase introductoria, que los lleve a los textos que mis colegas y mis compañeros de cátedra seguramente van a trabajar enfatizando algo más de los textos, pero que piensen que esta unidad, que si bien tiene como la idea de poder explicarse en sí misma en estos textos, debería ser algo que ustedes los lleve a reflexionar cada una de las unidades que siguen de nuestra historia, ¿no? Así que espero que usen bien esta clase y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.